Buenas noches, Juan. Bienvenido al Mundo Marca Así. Buenas noches, Manny. Muchas gracias. La OPEP recientemente, los países de la OPEP se reunieron y parece que no tuvo ningún efecto esa reunión. Los precios quedaron en stand-by. ¿Qué efecto? ¿Qué está pasando? Sabemos que hay una crisis por el virus, pero ¿qué está pasando? No hay la reactivación de esta energía tan importante y por lo menos tiene afectado a muchos sectores del mundo económico y de la vida hoy en día. En esta primera reunión, había señalado Manny, se enfrentaron dos personas, ¿no? El príncipe de Salman y Putin, y tuvieron un desacuerdo en cuanto a esto. El príncipe Salman había propuesto una reducción en donde Arabia Saudí iba a aportar 2 millones de barriles, era el que más aportaba la reducción, y Rusia señaló que ellos no querían continuar con esa estrategia porque lo que estaban haciendo al defender el precio era facilitar que los Estados Unidos siguiesen creciendo en la producción y por lo tanto perdiendo participación en el mercado. Fíjense que Estados Unidos se convirtió el año pasado en un exportador neto, es decir, sus exportaciones superaban a las importaciones que se estaban realizando para el mercado petrolero y los paros económicos en los diferentes países. Y esto significa que la demanda de energía se reduce significativamente. Para que tengan una idea, antes de la pandemia, el consumo mundial de petróleo era de aproximadamente unos 100 millones de barriles por día. Hoy hay, obviamente como todas estas cosas, cifras, varias estimaciones, pero la que se oye más es que la destrucción de la demanda es equivalente a 30 millones de barriles por día. Eso significa que hoy nos encontramos con el nivel de consumo que había en 1995. Entonces, si por un lado la demanda está cayendo y por el otro lado la oferta está subiendo, pues obviamente esto genera esta situación de los precios del petróleo que continúan bajando. Entonces, ¿cómo tú ves todo lo que está pasando en Venezuela? Justamente lo que nos acabas de explicar ahorita, el por qué no hay gasolina en Venezuela. Claro, la gente no entiende el por qué, lo que creen es que es parte del problema político. ¿Qué crees tú? ¿Hacia dónde va todo lo que está pasando? La misma presencia de los chinos, la posición de Donald Trump con todo lo que está haciendo estratégicamente para el mercado petrolero, pero al mismo tiempo, pues, quiere ganar quiere empujarlo de Venezuela. ¿Qué va a pasar con nuestra industria petrolera? Bueno, es una pregunta muy interesante y, bueno, tiene muchas, nuevamente, aristas, ¿no? Fíjate, creo, para primero del problema doméstico, que la estructura de la industria petrolera cambió drásticamente aquí a partir de que se empezó a producir lo que llaman el shale oil, ¿no? Eso hace que muchas empresas pequeñas y medianas hayan participado y obviamente también está ExxonMobil, Conoco, etcétera, Texaco, que son las grandes multinacionales. Hoy, por ejemplo, salió el reporte de ExxonMobil, primera vez que yo veo que ExxonMobil pierde 680 millones de dólares en el primer trimestre del año. El año pasado, para esta misma época, había ganado trimestre 2.500 millones de dólares. Eso da una cifra de qué es lo que es. Entonces, para el presidente Trump, materia muy complicada porque la actividad genera 1,5 millones de empleos directos, 10 millones de empleos indirectos y, bueno, todo lo que significa en los estados de Texas, de New México, Oklahoma, en las Dakotas. Esto es un golpe muy fuerte y hay algunas acciones que se quieren tomar. Yo creo bueno, como aquí hay un principio que tenemos que actuar con racionalidad del libre mercado, aunque estamos en una condición, digamos, extrema, bueno, sabes, el costo-beneficio es el motor de todas estas cosas. Entonces,
Entonces, parece que la administración del presidente lo que va a buscar es la vía de los auxilios financieros para que las empresas puedan, digamos, usar, ¿no?, esta crisis con la esperanza de que se vaya reactivando la economía. Esto va a ser un proceso lento, se habla de entre 2 y 3 años, pero el impacto, digamos, y además con cara a las elecciones, se pueda de alguna manera minimizar, ¿no?, por lo que ocurre. También, porque aquí cuando la producción petrolera es de tierra adentro, quienes tienen más injerencia en actividades son los estados. Entonces, en Texas, por ejemplo, en Oklahoma también están tomando medidas para, digamos, amortiguar, ¿no?, el golpe que esto da, pero sin duda aquí se va a perder capacidad de producción, va a haber una pérdida que, bueno, va a tener un impacto y que yo sé que todo el mundo está muy consciente de esto. Lo que se va a tratar es que sea lo menos posible, ¿no? Ahora, con respecto a Venezuela, Exacto. ahí hay, como todos, vamos a montarnos en un escenario de precios bajos, ¿verdad? Y en donde la competencia va a ser por el costo. Si nosotros somos eficientes, eficaces y tenemos un costo de producción bajo, pues nosotros vamos a tener una oportunidad. Pero este costo de producción bajo tiene que estar también respaldado porque haya condiciones económicas en el país con respecto a los impuestos que se pagan a los petroleros llamados take, sea también competitivo, porque si el costo de operación es bajo, pero el apetito de la regalía del Estado es alto y el impuesto también es alto y después me pones otras trabas arancelarias, etcétera, pues entonces mi oportunidad en no voy a invertir allá porque todo está basado, por supuesto, como todos creo que coincidimos, independientemente de los matices que pueda haber, que en Venezuela hay que recuperar la industria petrolera a través de la participación privada nacional e internacional. Totalmente. No va a tener el gobierno la capacidad de invertir. Entonces, eso obliga a abrir a la industria petrolera. Hoy salió de pública una ley que va relacionada con eso. Van a poder producir de componentes de productos es alrededor de unos 70, 80 mil barriles por día, cuando el consumo en Venezuela en una condición normal son más de 120 mil barriles por día. Como obviamente con esta situación de la pandemia y la cuarentena dura que está sufriendo Venezuela, se ha reducido también la demanda, pero está alrededor más o menos de unos 50, 60 mil barriles por día, según me han informado, y ya vemos que entonces se necesitaría todavía continuar importando combustible, aun cuando tuviera la refinería de carbón operando de manera continua, estable, con suministro de crudo, con suministro de agua, con suministro de electricidad, etc. Y esta emergente tarea, el Axami, ¿cómo tú lo interpretas? ¿Qué puedes tú deducir? En una empresa, cuando algo está fallando, traen al mejor, y ahora han traído este importado, y tú como hombre de la industria, ¿qué piensas? No, bueno, eso es simplemente una decisión política basada en que Tarek ha tenido relaciones con los iraníes y le ofrecieron que ellos podían arreglar la refinería, pero en realidad eso no está ocurriendo. Recordemos que Tarek es comprado con Hezbollah. Hezbollah es ¿sabes? Irán, y además aquí se le presenta a Venezuela otro problema con los países OPEP, que hace cerrar más aún a Venezuela, porque los otros socios árabes en la OPEP no son fans de Irán, empezando por Arabia Saudí, ¿no? Todos aquí saben un poquito de esa enfrentamiento entre suníes y chiitas, etcétera, y esto lo que nos cierra es el país. Claro, Irán tiene una situación económica derivada también de las sanciones, ellos sus esfuerzos para poder sobrevivir, pero yo no creo que ellos tengan ni la capacidad financiera
ni la capacidad técnica, es decir, el aguante para poder reactivar la industria petrolera en Venezuela y las refinerías, porque hay estudios que señalan que Irán necesita un precio del petróleo de alrededor de $300 por barril para que su economía se equilibre. Entonces, ¿cómo vas a drenar recursos para Venezuela? Eso simplemente que ahorita, como dijo hoy Bloomberg, les están pagando. Okay. Juan, eres la estrella del día, o sea que te necesitamos así como en esa época, igualito. No, bueno, ajá, dime. Que tenemos que tocar, porque tú has estado en esta candela política. El petróleo es muy relacionado a lo que determina la economía y el factor importante en Venezuela. Y en el momento vamos a tratar un poco petróleo y política. Vamos a continuar viendo de mayor presión hacia el régimen para hacer que el costo de mantenerse en el poder a Maduro cada día le sea más insoportable. Estamos a la vuelta de que la tecnología está suplantando el petróleo. Y yo he leído en algunos informes que es cuestión de 5 años en que vamos a ver andando los carros, las líneas aéreas, ¿entiendes? Seremos nosotros competitivos para ese mercado en ese momento cuando tenemos todo contra la pared. Mala administración, la empresa quebrada